Espíritu Santo. Verso 1. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová, y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran llanto. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad del mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé, y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. Oremos. Buen Dios y amantísimo Padre Celestial, Señor, mi alma te alaba, te bendice. Estamos delante de tu presencia, mi Dios, exaltando tu nombre, glorificándote, porque tú eres Dios grande y poderoso, Señor, porque no hay nadie como tú. Por eso pedimos tu intervención, tu ayuda, tu misericordia, tu poder, tu gracia, para que tu palabra sea ministrada a través de la inspiración, Señor, y dirección de tu Santo Espíritu. Toca los corazones, toca las vidas, toca las mentes. Toca, Señor, a aquellos que nos escuchan a través de la emisora y a través de las redes sociales, sean ministrados por el poder de tu bendita palabra. Que esta palabra, Señor, de verdad marque nuestras vidas. Que esta palabra advierte, consuele, edifique, arranque lo que no es tuyo y edifique, Señor, lo tuyo, mi Dios. Reprendemos toda oposición, toda obra antagónica y todo argumento humano. En el nombre de Jesús, que tu palabra prevalezca sobre toda obra contraria y antagónica. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis amados, sin sentar la alabanza y la adoración. Amén. Usted puede seguir alabando a Dios, que aquí no nos estorba. Gloria al nombre de Cristo y a su nombre. Amén. Vamos, amados, con ayuda del Señor, a hablar sobre el tema de la importancia de vivir en humildad. Amén, amados. La importancia de vivir en humildad. ¿Cuánto alaban al que vive? La humildad es de Dios, hermanos. Dios, a pesar de ser Dios, de ser tan majestuoso, tan poderoso, y de tener en su haber tantas cosas, atributos, no es un Dios arrogante, ni prepotente, ni altanero, ni mucho menos. Él es un Dios sabio, un Dios que ama la humildad. Amén, amados. El primer orgulloso y arrogante del mundo se llamó Lucifer, y por eso fue echado del reino de los cielos, porque no había en el cielo un ángel con mayor belleza, con mayor esplendor, cuando fue creado, que el diablo antes de ser diablo. Que el Señor lo reprenda. Amén. La Biblia lo describe con una belleza sin precedentes, única, especial. Gloria a Cristo. Y era el director de la música en el cielo, hasta que él empezó a verse, no sé si en los espejos, ¿verdad? Empezó a mirarse y empezó a ver a otros ángeles que no tenían las vestiduras de él, no tenían la belleza de él,
no tenía el cargo que él tenía, no tenía las responsabilidades que él tenía, y se creyó por encima de todos los ángeles, e incluso quiso estar por encima del mismo Dios. Que el Señor lo reprenda, hermano. Y por eso Dios lo echó de allá del cielo, aquí en la tierra, y ahora él, pues con ese orgullo y esa altanería, él, hermano, engaña a los hombres, a la humanidad, porque sabe que ese pecado Dios no lo tolera, no lo soporta. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y hay gente, hermano, que se llenan de orgullo porque simplemente tienen una carrera universitaria, o porque tienen un buen trabajo, o porque tienen buena ropa, o porque tienen un buen coche, o porque tienen un buen cargo en la empresa. Otros se llenan de orgullo simplemente por su gentilicio, se llena de orgullo por su apellido. Gloria al nombre del Señor. Se llena de orgullo porque él es el que mejor le ha ido entre sus hermanos, dentro de su familia. Entonces se cree más que nadie. Gloria al nombre del Señor. Y hay otros que no tienen simple y llanamente nada, pero tienen mucho orgullo. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Amén, amados. Por lo que sea, el orgullo es pecado y es castigado duramente por el Dios del cielo. Una ley universal, no importa que sea cristiano, que sea ateo, que sea gnóstico, que sea de otra religión, si eres orgulloso, la pagarás. Porque la Biblia dice que Dios a los altivos lo mira de lejos. ¿Cuánto alaban al que vive? Entonces, hermano, si teniendo una vida sin Cristo, digamos, entre comillas, es normal que nos llenemos de orgullo. Amén. Que nos llenemos de esa arrogancia, porque no conocemos a Dios. No conocemos la grandeza de Dios. De hecho, el ateísmo es orgullo. El evolucionismo es un orgullo, es una prepotencia. Amén. De decirle a Dios, tú no existes, tú no eres. Nosotros nos hicimos a nosotros mismos y hacemos lo que vamos, lo que nos dé. Eso es lo que usted pensó. Gloria al nombre del Señor. Amén. Eso es orgullo. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén, amados. Pero es triste cuando una persona que conoce a Dios, que tiene a Dios, que ha sentido y tenido una revelación con Dios, se llene de orgullo teniendo en cuenta lo grande que es Él. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Entonces aquí entramos en el pasaje de este rey, 12º rey, gloria al nombre del Señor para siempre, de aquí de Judá. Y este hombre fue un hombre, hermano, que buscó a Dios. Cuando él empezó el reinado, él llegó en el reino estaba destruido, el templo estaba destruido, las puertas del templo destruidas, el culto a Dios destruido, el sacerdocio destruido. Y Ezequías fue un gran restaurador de la parte espiritual. Gloria al nombre del Señor. Restauró el templo, restauró las puertas, limpió el templo, hermano, y volvió a hacerle culto a Dios. Celebró una Pascua multitudinaria y comenzó a construir casas, a construir edificios, a construir murallas. Dios empezó a bendecirlo porque él empezó a buscar a Dios. Fue un hombre entregado a Dios, de oración, de búsqueda, amante a Dios, amante de la ley, amante de la palabra de Dios. Y eso, por supuesto, trae bendición a una vida. ¿Cuánto alaban al Cristo? Cuando nosotros abandonamos el pecado, la maldad, y comenzamos una vida solo para Dios, a vivir para Dios, pues Dios comienza a traer bendición tras bendición sobre aquellos que le buscan. También es algo bíblico. En la historia de Ezequías lo vemos como un gran restaurador. Fue un ingeniero, inventó armas, gloria al Señor. Fue un ingeniero, hermano, que hizo la fuente de Siloé, canalizó el agua a la ciudad para que llegara agua limpia a la ciudad. Eso no era que él había estudiado en una universidad, sino por buscar a Dios. Dios le dio aquella sabiduría, le dio aquella gracia, le dio aquella inteligencia y lo prosperó de tal manera que ganó admiración en el pueblo y admiración en muchas otras naciones. ¿Cuánto alaban al Señor?
Su corazón se seguía manteniendo humilde. Él seguía siendo un hombre de Dios, buscando la presencia de Dios, hasta que un día se viene contra él un gran ejército de los asirios. Los asirios tomaron varias ciudades. Los asirios lo amenazaron. Pero Ezequías hizo lo correcto. Fue al templo que él había restaurado. Tomó las cartas de amenaza que habían sido enviadas a él y las puso en el altar. Oró, clamó, ayunó. Él, sus líderes, parte del pueblo, los sacerdotes, y Dios le dijo: tú quédate tranquilo que yo voy a hacer algo extraordinario. ¿Cuánto alaban al que vive? Desde el punto de vista militar no había nada que hacer. Era un ejército demasiado grande, demasiado inmenso, hermano. Y a veces vienen problemas hacia nuestras vidas que nosotros no sabemos qué hacer. Es un problema demasiado grande. Son situaciones muy complejas. Uno no sabe por dónde tomarla, pero la situación correcta es llevarla a los pies del Señor para que Dios se encargue de eso. ¿Cuánto alaban al que vive? En medio de esa situación dura, él se humilló, él mantuvo la humildad, él mantuvo la confianza en Dios, hermano, porque hay situaciones difíciles que nos mantienen humillados en la presencia de Dios, que nos mantienen dependiendo de Dios. Amén. ¿Y sabe qué hizo Dios? Esa noche envió un solo ángel, un ángel nada más. El Señor no tuvo que enviar un ejército de ángeles. Envió un solo angelito con una espada y pasó por el campamento del pueblo enemigo y fue cortando cabezas a todo aquel. Por la noche, cuando amaneció el día, había, hermano, miles de muertos del pueblo enemigo causado simplemente por un ángel. Entonces aquella gran victoria, aquella gran bendición, aquel gran respaldo de Dios causó una admiración tan tremenda dentro del pueblo de Dios y fuera del pueblo de Dios. La gente dijo: con este no hay quien le gane. ¿O sí? Este tiene un armamento que no lo tiene nadie. Porque el ejército de Dios, usted y yo, tenemos un armamento espiritual que no lo tiene nadie. Ni la bomba H, ni la bomba atómica, ni nada de esas cosas, hermano, tienen el poder que tiene nuestro Dios Todopoderoso. Entonces todo el mundo tuvo miedo dentro del pueblo y las naciones vecinas, los egipcios, los sirios, los asirios y todo aquel que estaba por allí, filisteos y compañía, hermano, comenzaron a temblar y a decir: con esta tecnología no hay quien pueda. ¿Cuánto alaban al que vive? ¿Y cuál era la tecnología? La humildad, el ayuno, la oración, la humillación, el clamor a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Entonces vamos un momento a Segunda de Crónicas. Gloria al Señor. Capítulo 32. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Dice en el verso 20: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes del campamento, al rey de Asiria. Y dice: este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, entrando en el templo de su Dios, y allí lo mataron a espada sus propios hijos. Verso 22. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de manos de Senaquerib, rey de Asiria, y de manos de todos, y les dio reposo
por todos lados. Amén. ¿Quién iba a querer meterse con él? Nadie. Pero ¿qué sucede? Verso 23. Y muchos, hablando de reyes y reinos, muchos, dice que trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue que engrandecido, fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. ¿Después de qué? De esa gran victoria. Amén. Él desde un principio mantuvo una actitud de humildad, de búsqueda, de dependencia de Dios. Vino un gran problema que él no podía controlar, no podía vencer, no tenía la estrategia, pero buscó la mejor estrategia de creer y depender de Dios. Dios lo defiende, Dios lo ayuda, Dios le da la victoria, pero después de ese gran problema viene una gran bendición que allí donde muchas veces se transforma en un gran problema y a veces en una gran maldición. Por la falta de humildad en el corazón del hombre. ¿Cuánto alaban al Señor? Dice que todas las naciones le trajeron. Amén. En el verso 27, más o menos, dice, y tuvo Ezequías, ¿qué tuvo? Riquezas. ¿Qué más tuvo? Gloria. Eso habla de fama. Amén. Tuvo riquezas, tuvo fama, dice, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata, tesoros de oro, tesoros de piedras preciosas, tesoros de perfumes, tesoros de escudos y toda clase de joyas deseables. ¿Sabe qué pasa al hombre cuando le sucede eso? Le sale el pavo real, se levanta las plumas y se hincha. Ya es que con la inteligencia que Dios me ha dado, es que la carrerita de PhD que he hecho es un baculauden catedrático en la Universidad de Oxford. Amén. Entonces el corazón termina contaminándose. Pero ninguno de nosotros hemos llegado hasta aquí. Gloria, honra, tesoros de oro, de plata. Pero a veces porque pasó, presidió y se movió la gloria de Dios y ya, eso es por los ayunos que yo hago, que es que, amén. O alguien le escribió y le dijo, ay guapo, es que se cree el más hermoso del mundo. Pues eso se lo creía el diablo, que era muy guapo. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. O medio alcanzó y se ganó. Mire, hermano, hay gente porque maneja un coche, conduce un coche prestado, pero el coche es último modelo, entonces van ingreídos en su coche que ni siquiera es de ellos. ¿O no sucede eso? ¿Cuánto alaban al Señor? Vive en un piso alquilado, pero el piso está bonito, está lujoso, entonces es orgulloso porque vive en un piso, un pisazo, pero ni siquiera es suyo. En cualquier momento a la calle y a buscarse otra cosa. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y aunque fuera de uno, no hay por qué perder la humildad. Pero ¿por qué se pierde la humildad? Porque dejamos de darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios es reconocer que Dios es el que hace las cosas. Cuando se gana fama, se gana admiración. Y la gente le decía a Ezequías, imagino yo, oh Ezequías, varón de Dios, qué tremendo, cómo se destruyó ese ejército, qué respaldo, qué cosa de Dios más tremenda en su vida. Sí, claro, es que esas oraciones, esos ayunos son tremendos.
que los ayunos que nosotros hacemos son los mejores. Es que otros ayunan 3 horitas y nosotros ayunamos, bueno, de sol a sol. Aunque lo haga, que debe ser así, la actitud, amén, echa a perder la obra de nuestras manos. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Entonces, dice que él tenía todo eso, toda esa abundancia, toda esa riqueza, toda esa fama, como los deportistas jóvenes, ¿verdad? Que alcanzan la fama, alcanzan la riqueza, les pagan una millonada, que es una grosería. Entonces comienzan a tener actitudes grotescas. Pero no se acuerdan que la mayoría, un 90% de ellos, salieron de la pobreza, salieron de la miseria. ¿Sí o no? Que aprendieron a jugar fue descalzos porque ni siquiera tenían zapatos para jugar al fútbol. Pero si nosotros nos damos cuenta, ellos están sin Dios. Amén. Pero nosotros tenemos a Dios. Y cuando dejamos de darle la gloria a Dios, reconocer que Dios es el que hace todas las cosas, entramos en ese camino peligroso que es la falta de humildad. La humildad es saber que es Dios. Oye, Señor, tú me has traído hasta aquí, tú me has ayudado. Tú, no, pastor, yo cuando conocí al Señor, yo era un ricachón, yo era una persona importante en mi empresa. Usted no era nada, hermano, porque sin Cristo no somos nada. Aunque fuese un científico, ¿verdad?, de los más eminentes del mundo, no es un don nadie delante de Dios. Y a su nombre. Y dice en el verso 28, asimismo hizo depósitos para las rentas del grano. Hizo silos. Hizo depósitos para las rentas del vino, para las rentas del aceite. O sea, había, cuando una persona hace un depósito para guardar, porque abunda. Había abundancia de vino, de aceite. Había abundancia, hermano, de grano, de comida. Dice que hizo establos para toda clase de bestias. Los establos para los caballos, los establos para las mulas, los establos para los camellos. Era una organización, una cosa impresionante. Pero él, ¿en qué universidad fue Ezequías? A ninguna. Es la gracia de Dios, la sabiduría de Dios. Amén. No, sacó un 8 de 10 y ya está. Respeto, papá. Amén. Pero ¿quién te da la sabiduría? Dios. ¿Cuánto alaban al que vive? Y dice que hizo apriscos para los ganados. Bueno, esto era una cosa impresionante. Seguimos leyendo, verso 29. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas, hatos de vacas, en abundancia. Todo era, hermano, a lo exponencial. Amén. Y dice, porque Dios, porque ¿quién? Dios le había dado, ¿qué le había dado? Muchas riquezas. ¿Quién se las había dado? Dios. Dios es el que nos da todo, hermano. Dios es el que le dio el reino a Ezequías. Le dio la oportunidad. Él buscó a Dios porque Dios le puso ese sentir también, porque dice la palabra que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Usted está aquí porque Dios lo trajo. No, yo me vine con mis propios piececitos, pastor. No, Dios lo trajo. El Espíritu Santo lo instó, lo tocó a moverse, a venir a este lugar. Porque Él es el que hace todas las cosas. Él reparó el templo, hizo todo porque fue Dios que lo motivó, que lo movió para Dios bendecirlo, para Dios mostrar su gloria. Y Dios fue el que destruyó aquel ejército de los asirios. Y Dios fue el que le dio toda esa riqueza y toda la gracia delante de su pueblo y delante de las naciones vecinas. Vemos que está claro que Dios lo había hecho todo. Este Ezequías, verso 30, cubrió los manantiales de Gihón,
la de arriba, y la condujo hacia el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado en todo lo que hizo. Canalizó agua y la metió a agua fresca y limpia la ciudad. Hoy en día usted, bueno, abre el grifo y es normal, pero para la época tenían que ir las mujeres a ver con sus asnas o en cántaro al pozo fuera de la ciudad a buscar agua. Para esta época era adelantado su tiempo, hermano. ¿Quién les dio esa sabiduría? Dios. ¿Cuánto alaban al que vive? A ver, ahí lo dice. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Hasta aquí, aquello, hermano, bueno, ¿quién no, verdad? Qué bendición, qué grandeza, qué poder, qué gloria a Dios. Pero ¿sabe qué sucede? Que en la bendición los hombres no buscan a Dios, sino que en la necesidad, en el problema, en la enfermedad, corremos a Dios. Ay, Señor, ayúdame. Ay, Dios mío, ¿dónde está? No sé qué hacer. Ay, ay. Corremos a Dios. Así somos los seres humanos. ¿Sí o sí? A todos yo creo que nos ha pasado. Pero cuando hay bendición, cuando la cosa va viento en popa, cuando todo va de cara y bendición de Dios y bendición por aquí y bendición por allá, ¿qué tiempito tenía Ezequías de ir al templo a hacer un ayunito? No, pero si me sobra la comida, grano en silos, aceite en silos, vino en silos, animales los que se quiera comer. Entonces la falta de humildad viene por la falta de búsqueda a la presencia de Dios. Porque cuando nosotros buscamos a Dios, cuanto más conocemos a Dios, más humildes y más indignos nos sentimos. Cuanto más nos alejamos de Dios, más bien y más dignos nos sentimos. O sea, nos llenamos de orgullo y estamos lejos de Dios. Entonces decimos, no, yo estoy bien. Cuando una persona se siente muy bien, muy digna y merecedor de lo que tiene y de lo que no tiene, entonces es una señal inequívoca de que está lejos de Dios. No, yo me merezco lo que tengo y más. Está lejos de Dios. Pero cuando nosotros decimos no somos dignos de tanta gracia, de tanta bendición, no solamente lo decimos, lo sentimos, lo creemos firmemente en nuestros corazones, entonces es porque hay una búsqueda en el creyente hacia Dios. ¿Cuánto alaban al que vive? En medio de toda esta abundancia, yo creo que él dejó de congregarse, hermano. Dejó de buscar a Dios. Dejó de ir al templo a llorar. Dejó de ir al altar a sacrificarle a Dios una ofrenda de agradecimiento. Porque, hermano, uno como pastor conoce muchas historias. Y hay gente que en medio del problema de la enfermedad, de la escasez, pastor, ore por mí, estoy mal. Claro, para eso estamos. Oramos. Pero todavía yo creo que no ha habido uno que diga, pastor, vamos a darle gracias a Dios porque tengo una bendición tan grande encima. Dios o por lo menos el Señor me dio el trabajo, me dio la bendición, así que voy a hacer un ayuno agradeciéndoselo a Dios. Todavía no he escuchado al primero que me diga eso. ¿Cuánto alaban al Señor? Voy a hacer un ayuno para agradecerle a Dios lo que ha hecho, por el coche que me ha dado, por la casa que me ha dado, por la bendición que me ha dado. No, se oró para obtenerla, se ayunó para eso, pero cuando se obtuvo, quizá ya más bien, si antes ayunaba más, ahora ayuna menos. Porque lo entretiene la bendición. Lo entretiene, hermano, la abundancia. Y entonces la gente se congrega ahora menos.
Menos tiempo para Dios, menos tiempo para orar, menos tiempo para leer la Biblia, menos tiempo, mucho menos ayunar, menos tiempo para congregarse. No, yo oro en la casa, menos. No ora en la iglesia, va a ayunar, va a orar en la casa. Mentira. ¿Cuánto alaban al que vive? Se arrodilla y se queda dormido 1 hora ahí. Y se despierta porque se le duermen las piernas. Porque si no, no lo para nadie. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Entonces, entramos allí en el donde empezamos, en el capítulo 38. Gloria a Dios. ¿Qué sucedió? Dice, en aquellos días. ¿Qué días? En aquellos días. ¿Qué aquellos días? En esos días de abundancia y de descuido espiritual, Dios dijo, yo no quiero que éste termine en el infierno. Porque por el rumbo que iba, su fin sería la condenación. No había otro lugar donde podía ir Ezequías. Pero que Dios nos ama tanto, hermano. Bueno, a uno nada más aquí. Dios nos ama tanto. ¿No se siente usted amado por Dios? Y mucho, demasiado más bien. Amén. Dice que en aquellos días Ezequías, ¿qué sucedió? Enfermó. Y enfermó ¿de qué? De muerte. Entonces, lo que era claro se convirtió oscuro. Porque Dios está más interesado en nuestra alma que en nuestro cuerpo. Está más interesado Dios en nuestra alma que en nuestro cuerpo. Porque el cuerpo igual se va al polvo y se va a destruir y no volverá a ser jamás. Pero el alma es eterna. Entonces el Señor dijo, como que no sabe ir a la iglesia si no es con enfermedad. No sabe ir a la iglesia si no es con, ¿verdad? Con un problema grave. Entonces el Señor dice, pues bueno, vamos a ponerle una enfermedad. Y le salió a Ezequías unas llagas en los pies. En las piernas se le llenaron de llagas. Como una lepra. Bueno, traigan los antibióticos. No había antibióticos. No había nada para curar eso. Y aunque los hubiera, porque usted se puede atiborrar de medicina, pero si Dios no lo quiere sanar, no lo sana, porque yo he escuchado esos casos. Incluso gente enferma va al médico y el médico no le encuentra nada, pero están gravemente enfermos. Todos los análisis bien, pero están enfermos. Y a su nombre, porque esa es la mano de Dios para salvación, mostrando su amor. Dice que él enfermó y fue una enfermedad de muerte, pero él estaba ahí como haciendo resistencia, ¿verdad? Bueno, ya me sanaré, bueno, mañana amanezco mejor. Porque hay gente que cree que es por una mentalidad optimista que le va a ir bien. No, si usted tiene una mentalidad positiva, optimista, así, todo positivo, la vida te va a ir bien. No, mentira, hermano, no crean boberías. Creen en Dios. Y no es que los cristianos tengamos una mente negativa, todo lo contrario. Somos no optimistas, sino gente de fe. Que ven las cosas que no son como si fuesen, dice la palabra. Amén. Y Ezequías haciendo resistencia. Y no, yo mañana viene, la semana que viene, ya verá, mire, ya se está quitando. Y aquello más profundo, más hediondo, más terrible, más feo. Y Dios usó al mismo profeta que oró con él en el templo, que ayunó con él en el templo, que estaba con él en el templo, y le dijo, ve al palacio y dale esta palabrita a Ezequías. Porque su corazón estaba haciendo resistencia. El orgullo, la falta de humildad.
Porque hay gente que sabe que sí, que está haciendo mal, pero dice, no, Dios sabe que yo estoy en mi ocupación, Dios sabe que yo necesito esto, y Dios sabe. Cuidado, hermano, con jugar con Dios. Cuidado, que con Dios nadie juega. Que a nosotros no nos podemos autojustificar delante de Dios. Tenemos que hacer las cosas bien y punto. Y no se hacen bien cuando hay orgullo. Cuando hay humildad, hacemos las cosas bien. Porque no dependemos de nosotros, dependemos de Dios. Y le dijo, y dice, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así. Cuando Dios habla, Dios habla. No fue una sugerencia, fue una sentencia. Y en la profecía vemos la condición de Ezequías. Y le dice, ordena tu casa. Quiere decir que estaba viviendo en un completo desorden espiritual. Amén. Ordena tu casa. Le está diciendo, porque de cierto morirás. Le está diciendo, en esa condición te vas a perder. Porque nosotros somos casa de Dios, templo de Dios, edificio de Dios, lo dice la Biblia. Amén. Y nuestra casa debe estar ordenada, casa espiritual. Debe estar limpia. No dice la Biblia que cuando una persona viene a Dios, amén, tuvo un tiempo con Dios, pero luego se olvida de Dios. Dice que el espíritu inmundo que salió de él está rondeando y viene otra vez. Y ve que encontró la casa, aquel que se descarrió, la encuentra limpia, ordenada, pero vacía. Porque Dios es limpio y es Dios de orden. Y en una casa donde hay desorden y hay mugre, allí no está Dios. Tanto física como espiritual estoy hablando. Amén. Dios es Dios de orden. Y lo primero que hizo fue ordenar la tierra. Y mire si está bien bonita, bien ordenadita. Y eso que el hombre la ha desordenado un montón. ¿Cuánto alaban al que vive? Le dice, ordena tu casa. Le está diciendo, ordena tu vida, ordena tus principios, ordena tus caminos. Tú no puedes vivir esa vida desordenada, esa vida mundanal, esa vida de orgullo, esa vida de altanería, esa vida, hermano, que no sabe ni qué es lo que es. Dios le está diciendo, tienes que ordenarte. Amén. Tienes que volver al principio, a la humildad, a la búsqueda, a la entrega a Dios. ¿Por qué? Porque de cierto morirás. Una sentencia. Pero cuando le vemos, hermano, sentimos el espíritu de la muerte, el más vil ateo tiembla. Cuando la gente ve a la muerte cara a cara, ¿o no le ha pasado ver la muerte de cerca? Yo sí, más de una vez. En accidentes, en atentados, en varias cosas. Atracos, apuntándome con armas, un delincuente. Y he tenido esa experiencia, pero no he sentido miedo. Porque Dios está con nosotros. ¿Cuánto alaban al que vive? Una enfermedad, un diagnóstico. La gente le dice cáncer, cáncer, pum, se desploman de una vez. ¿Sí o sí? No, usted tiene aquí una cosa que parece cáncer, de una vez la gente ¡buf! Se ve en el ataúd metido. Pero así Dios le tuvo que decir a Ezequías, ordena tu casa, porque de cierto morirás. Ordena tu vida. El orgullo no nos deja humillarnos ante Dios. El orgullo no nos deja reconocer el pecado. El orgullo no nos deja reconocer que le hemos y le estamos quizás fallando a Dios. La altanería, la arrogancia, decir, no, yo estoy bien, yo voy para el cielo, yo eso me lo sé, eso yo también lo puedo decir. Orgullo.
El orgullo es cuando nos dicen algo y hacemos caso omiso a lo que Dios nos dice. Dios dice, ordena tu casa porque vas a morir, vas a fenecer. Cuando él escuchó y le dice, porque ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ahí, hermano, Ezequías entendió que era palabra de Dios. Y cuando nosotros entendemos que es palabra de Dios, nos humillamos. ¿Cuánto alaban al que vive? Dice en el verso 2, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared. Él agarró, hermano, y dijo, bueno, se rindió, dio el brazo a torcer, lo que no hizo Saúl. Dios le dijo a Saúl a través del profeta, locamente has hecho. Saúl dijo, no, yo no fui, fue la gente. No, yo no soy la esposa, es los hijos que se portan mal, yo estoy bien, yo mire, elegante, para adelante con Dios. No, el esposo es un sinvergüenza, yo estoy bien. El orgullo no nos deja reconocer el pecado. Por eso, hermano, hay que vivir diariamente en humildad. Para que la humildad no se vaya, tenemos que darle la gloria a Dios, depender de Dios, reconocer que Él es el que hace las cosas y vivir una vida de oración, de búsqueda en la presencia del Señor, para que todo atisbo de orgullo que quiera aparecer se largue de nuestras vidas. Y no tenga que el Señor que llevarnos a un extremo, hermano, de estar entubado en un hospital, agonizando, para que luego reconozca, Señor, tú eres Dios. No, Dios no quiere eso. Pero si Dios tiene que hacerlo por salvar un alma, lo hará. Pero no quiere eso con nadie. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y dice que Ezequías volvió su rostro a la pared. ¿Y qué hizo? E hizo oración a Jehová. Se humilló. Dice la palabra que lloró. Volvemos allá a Segunda de Crónicas. Gloria a Dios. Amén. En el verso 30, capítulo 32, verso 24. Dice, en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte. Y dice, y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Verso 25. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. Esto está, digamos que este versículo debería ir antes, cronológicamente no está así. Está hablando de lo que él había recibido. Amén. Dice, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y contra Jerusalén. ¿Por qué? Por el orgullo. Perdió la humildad, lo que estamos hablando. Amén, amados. Pero dice, Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, ¿qué hizo? Se humilló. ¿Cuándo se humilló? Cuando Dios le mandó esa llaga en los pies. Entonces ahí sí se humilló. Ahí sí dijo, bueno, Señor, ahí donde volvió su rostro a la pared. Y lloró, y se humilló, y reconoció su pecado. Y dice, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y a su nombre. Volvamos al capítulo 38 de Isaías.
que nos dice en el verso 3, y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Ezequías, en su clamor, le pide a Dios que se acuerde de que antes de él haber obtenido esa bendición, era un hombre íntegro, era un hombre santo, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre amante de Dios, era un hombre humilde. Y fíjese el amor y la misericordia de Dios, que Dios se acuerda de eso. La importancia de vivir en humildad. Puede venir un problema, puede venir una situación grave, difícil, puede venir una bendición, hermano, y si en medio del problema usted le dice, Señor, acuérdate de que yo he sido fiel, de que yo he vivido en humildad, de que yo lo que he hecho lo he hecho para tu nombre, para gloria y honra de tu nombre, lo he hecho con esfuerzo, con sacrificio. Señor, yo me estoy esforzando, yo lo quiero hacer bien, quizá lo pueda hacer mejor, pero trato de hacerlo mejor para ti, hermano, y Dios se acuerda de eso en nuestras vidas. Tremendo Dios, hermano. Amén. Dice, él apela a esa misericordia de Dios y le dice, Señor, acuérdate que yo he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Claro, hasta que recibió bendición, hasta que se enalteció su corazón. ¿No le pasó lo mismo al rey Usías? Usías buscó a Dios, dice la palabra, y en los tiempos que él buscó a Dios fue prosperado. Dice, hasta que su corazón se enalteció para su propia ruina. Y entró al templo, quiso usurpar el trabajo de los sacerdotes. Él no era sacerdote, ni era llamado para eso. Y Dios en el templo lo hirió con lepra en la frente, pero no se humilló. Ahí está la diferencia, hermano. Que hay gente que no se humilla, que no reconoce. Usías no se humilló. Usías, hermano, prefirió, yo ando con mi lepra y ando así, y murió leproso. Usías se condenó por el orgullo, por la falta de humildad, por no reconocer que tenía un problema, por no reconocer que vivía en pecado, que lo había hecho mal. Su corazón se llenó de orgullo y ese orgullo lo llevó hasta el infierno. Pero Ezequías dijo, yo no. Tanto nadar para morir en la orilla no merece la pena. Dice que él se humilló, él lloró. Dice que él le dijo, Señor, acuérdate que yo he andado en ti en verdad con corazón íntegro y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y dice, y lloró Ezequías, ¿cómo? Con gran llanto. No eran lágrimas de cocodrilo. Pues hay gente que llora, pero lágrimas de cocodrilo. ¿Por qué son lágrimas de cocodrilo? Porque lloran, ay Señor, misericordia, ven, Dios mío, ay. En el rato del culto, en el rato de la administración del altar, ahí lloraron, Señor, yo te prometo, nombre de Jesús, ahora en adelante, ahora sí, Señor. No ha salido por la puerta de la iglesia cuando ya está tropezando en la misma piedra. Ese clamor no lo oyó Dios, porque no salió del corazón, porque no fue un verdadero arrepentimiento, porque no fue una verdadera humillación, porque falta humildad. Amén. Falta humildad en ese corazón. Y no importa la edad que tenga, falta humildad. Recuerdo cuando estábamos jóvenes en la iglesia, se convirtió un joven de mi edad, creo que era 3 meses yo mayor o él mayor.
era un joven que él andaba por la calle y alguien lo veía y él de una vez, ¿qué? ¿Por qué me ve? Y de una vez, ¿qué? Le gusto. Y de una vez se iba y se entraba a puñetazos con quien fuera. Tenía ese demonio pelearín. Era así, hermano. Eso era, bueno, yo creo que todos los días entraba a puño con alguien. Literalmente. Y además era vecino. Y se convirtió. Y fuimos por el barrio a evangelizar. Y él llevaba una Biblia, estaba empezando ahí, ¿verdad? Medio vestido ahí. Y viene alguien y se le ocurre decirle, hermano, Dios le bendiga, pero manera de burla. Yo dije, Dios mío, guárdanos, Señor. Bueno, ese me tiró la Biblia y se le fue, hermano. Falta de humildad. Eso sucede porque no hay un verdadero arrepentimiento. Porque el que se humilla con un corazón humilde, Dios dice la palabra que Dios un corazón contrito y humillado no lo desprecia jamás. Entonces se va a enfrentar a una situación que le es molesta, que le es humillante, pero la soporta porque tiene humildad. Pero el que tiene orgullo, le sucede como a este joven, hermano, que tuvimos que agarrarlo ahí y venga, que no pasa nada, y le dijimos al otro, déjalo, que no, mire el hermano como se puso, está nuevo, mire, fue algo terrible, hermano, una situación embarazosa allí. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre, amén. Entonces, él llora, pero no era un llanto de esa gente, ¿verdad? De que los hay, de lagrimitas de cocodrilo, y luego a pecar y a hacer lo malo y a seguir mintiendo y a seguir haciendo cosas pecaminosas ante los ojos de Dios y como si nada pasara. Para ellos hay una muy mala noticia. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero dice que este sí lloró. Dice, y lloró Ezequías con gran llanto. Eso no fue, no, gran llanto. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Con gran llanto viene desde adentro, del corazón, humillado, clavado de cabeza en el suelo, hermano, allí en la presencia de Dios, derramó su alma, derramó su vida, como en los viejos tiempos. Y mire, el Dios que usted y yo tenemos, Dios lo oyó. Dios lo oyó. Hay gente que dice, a mí Dios no me oye. Claro, ¿qué le va a oír si usted no le pide a Dios, sino que le da órdenes? Porque hay gente que no sabe pedirle a Dios, lo que hace es darle órdenes. ¿Y usted cree que Dios es quién? Dios es Dios. Bueno, Señor, yo te pido en nombre de Jesús que me des esto, por fe. No va a recibir, bueno, nada. Decreto. Decrete lo que quiera, que no le va a venir nada. ¿Qué es el hombre, hermano? Para que te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre para que lo visite, dijo el salmista. Bueno, si Dios quiere que lo haga, y si no, pues mire, orgullo. Eso es orgullo, hermano. La gente dice, si Dios me quiere salvar, que me salve, y si no, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que está endemoniado. Amén. Bueno, si Dios lo quiere hacer, pero hay gente que lo hace a manera de desgana, de excusa. Ay, pues si Dios quiere que lo haga, y si no, pues ¿qué hago yo si Dios no lo quiere hacer? No, Dios lo que quiere es un corazón humillado, una actitud de humildad en nosotros, para Él poderse glorificar y manifestar en cada una de nuestras vidas. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén, amados. No, yo lo dejo en las manos del Señor a ver qué Dios quiere hacer, pero es una manera de pase lo que quiera, de orgullo, no deja de ser otra cosa, altanería. ¿Por qué? Porque no se quiere arrepentir, no se quiere humillar, no quiere abandonar el pecado, la maldad, no quiere abandonar las cosas del mundo. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Pero dice que Dios lo oyó
Y en el verso 4 dice, entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, Isaías dijo el mensaje y se fue. Salió del palacio e iba por el patio real. Y a mitad de camino el Señor le dijo, párate Isaías, y vuelve, que tengo otro mensaje para Ezequías. La humillación, la consagración, hermano, un verdadero arrepentimiento cambia los planes de Dios en nuestras vidas. El mensaje de Dios era tajante, era una sentencia: ordena tu casa porque vas a morir por tu pecado, por tu orgullo, por tu maldad. Pero a él arrepentirse y humillarse y volver a los caminos del Señor, Dios cambió la sentencia. Dios, que no se retracta, que no vuelve atrás. El corazón arrepentido estremece el corazón de Dios en la fibra más profunda en su misericordia. ¿Cuánto alaban al que vive, hermanos? Y a su nombre. Y entonces le dice en el verso 5, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David tu padre, dice así. ¿Qué le dice? He oído tu oración. Hay oraciones que Dios las escucha, hermano. ¿Qué oración? La oración que va del corazón. La oración que va de dependencia de Dios. La oración que va con un corazón humilde, un corazón contrito, un corazón humillado. Eso estremece el trono de Dios. Por eso el amado le dice a la amada en Cantares: quita tus ojos delante de mí, porque ellos me vencieron. Un gesto de fe estremece el trono de Dios. Y hay un libro de Watchman Nee que se llama Cuando la tierra gobierna el cielo. Muy bonito. Hablando de la oración. ¿Cuánto alaban al que vive? Cómo la oración es capaz de gobernar en el cielo desde aquí. Y explica allí con ese corazón humillado cómo Dios puede obrar por una persona. Pero yo me arrepiento y yo peco, y yo me arrepiento y yo peco. Eso termina, hermano, siendo desechado por Dios. Eso no es así. No es la manera, no es correcto. Amén. Y le dice, he oído tu oración. Y Dios está a años luz de la tierra, desde el punto de vista físico. Pero es que la oración, hermano, llega al cielo directo. Usted cuando toma el teléfono del 0800 oración, no le comunica. Pues hay gente que uno la llame y la llama y cae el contestador de una vez. Y uno dice, yo no llamo más nunca aquí. Nunca contesta. O suena y suena y suena y nunca lo cogen. O le envía un mensaje y nunca contesta. Uno dice, yo no le escribo más ni le llamo más. Pero al teléfono de Dios siempre está Él ahí. Dime. Él ya sabe, pero le gusta que uno se lo diga. O no sabe lo que necesitamos, pero Él está esperando que se lo digamos. Porque eso es humillación, humildad. ¿Cuánto alaban al Señor? Y he visto tu oración y también he visto tus lágrimas. Entonces no eran lágrimas de cocodrilo, eran lágrimas genuinas. Pues yo puedo, vale, me vio el pastor, me vio el hermano, oye, qué tremendo cómo Dios lo tocó. Pero ¿me vio Dios? ¿Vio Dios mis lágrimas? ¿Vio Dios mi oración? Eso es lo que importa. Y a su nombre. Y además le dice el Señor, he aquí que yo añado
a tus días, ¿qué le dijo? 15 añitos te voy a dar de prórroga. 15 añitos. ¿Qué haría usted si supiera que le quedan 15 añitos nada más? Nos vamos a la discoteca. Nos vamos a hacer lo malo. ¿Qué haríamos? Estaríamos aquí, hermano, clavados de cabeza todos los días. ¿O no? 15 años. Digo, yo no, el Señor me ha dado 15 años. Bueno, se convierte usted en el mejor padre del mundo. Volvemos a la circunstancia cuando la persona se enferma. Quiere ser la mejor madre del mundo porque le diagnosticaron un cáncer de mama. Quiere ser el mejor padre del mundo porque le diagnosticaron un cáncer de próstata. Quiere ser el mejor esposo del mundo porque sabe que le quedan meses, días, semanas. Pero ¿por qué no lo intentamos desde un principio? Bueno, el Señor le dijo, tienes 15 años, es un gozo, una alegría. Pero que está todo, cada día que pasa es un día menos. Y eso está en la mente. ¿Sí o no? Pero ¿sabe qué? Nosotros creemos que vamos a vivir para siempre. Dice la Biblia que puso eternidad en el corazón de ellos. Y hay abuelos empresarios de 80 años haciendo negocios para 30 y 40 años. Por allá en Venezuela sembrando pinos, y los dueños de los que sembraban pinos, que duraban 50 años para arrancarlo, eran de 70 años. Pero ellos seguían negociando sembrando pinos para 50 años. Y con la esperanza de recoger esa madera. Emilio Botín, hermano, unos días antes que se muriera, estaba haciendo negocios con el rey en el palacio. 2, 3 días antes de morirse. Porque el corazón del hombre, amén, él cree que no va a morir, él cree que va a vivir para siempre. Y por eso va por la vida como que si le quedaran muchos años en la tierra, pero los años en la tierra son escasos, son pocos. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, ¿qué Dios quiere? Que en esos tiempos que nos da, ¿usted cree que él iba a vivir una vida impía, de orgullo, de altanería? ¿Dónde quedó el orgullo de este hombre? Si él puso a ver toda esa riqueza y dice, bueno, en 15 años me muero y estas riquezas ¿qué? En 15 años me muero y este palacio ¿qué? En 15 años me muero y toda esta abundancia ¿qué? Entonces se acaba el orgullo. Por eso es importante vivir continuamente en humildad. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque no sabemos, hermano, por lo menos Dios le dio esa prórroga y le dio una fecha que iba a morir. Pero nosotros no sabemos la prórroga que Dios nos ha dado en esta tierra. Si es un año, si es 6 meses, si es un día, si es esta noche, si es ahora después de comida, si es cuando tenemos que partir de esta tierra. No, pastor, yo estoy joven, gordo y sano y me acabo de hacer unos análisis y todo súper bien. ¿Y? Los niños también mueren. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces hay que vivir una actitud de humildad ante Dios. ¿Por qué, hermano? Porque lo que realmente es importante es nuestra alma. Es la salvación de su alma. Porque a veces le damos importancia al cuerpo, a lo físico. Ay, me viejo, ay, que estoy canoso, que estoy canosa. Ay, que me falta aquí, que me falta un retoque por allá, un retoque por aquí, otro retoque por allá. Y la gente echa ese cuchillo por todas partes. Pero el corazón sigue teniendo 80 años, el hígado sigue teniendo 80 años, ¿sí o no? Porque hay gente con 80 años y con la cara de 40. ¿No la ha visto? ¿Y el corazón? El corazón tiene 80, el hígado 80, el páncreas 80, y eso no puede cambiar así tan fácil. ¿Cuánto alaba el que vive? Pero por orgullo, por altanería, por prepotencia, presumiendo de rostro, de cuerpo, de lo que sea, y por dentro, hermano, está fulminado. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Entonces los creyentes no caemos en eso. Los hijos de Dios no caemos en culto al cuerpo. Tampoco es que nos vamos a descuidar.
pero no le damos culto al cuerpo, le damos culto a Dios y a su nombre. Amén. Terminando ya, dice, verso 6, y te libraré. Tremendo eso, hermano. Te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Dios es el que nos guarda, hermano. Dios es el que nos cuida. ¿Por qué tenemos que esperar que Dios tenga que darnos un pescuezón, verdad? Para espabilar. No, es importante mantener una actitud de humildad. Indiferentemente de lo que Dios nos dé, nos entregue, lo que alcancemos en esta tierra, sea lo que sea, no perdamos la humildad. Reconocer que todo lo hace Dios y es de Dios. Eso es humildad, dar ante Él humillados. ¿Cuánto alaban al que vive? Y vivir en integridad y en obediencia para Él. La humildad es ser obediente a Dios, hermano, y a la palabra. ¿Cuánto alaban al Señor? Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Cierre sus ojos un momento, hermanos. Un momento nada más. Cierre tus ojos y adora a Dios. Creo que allí con los ojos cerrados podamos hacer un análisis, un autoanálisis en nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está sucediendo en nuestras vidas? ¿Cómo estamos nosotros ante Dios? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está esa humildad? ¿Cómo está esa entrega? ¿Estamos sirviendo a Dios de corazón? ¿O estamos burlándonos de Dios? ¿O estamos autojustificando nuestros pecados y maldades? ¿Creemos que Dios no ve las cosas? ¿O estamos reconociendo que Él ve todas las cosas y todas las cosas las hace Él, las da Él? Aleluya. Y que no hay nada que se esconda ante su presencia. Podemos escondernos ante cualquiera menos ante Dios. Hay que vivir en humildad. Hay que vivir una vida en integridad, en obediencia a Dios. Hay que abandonar el pecado, el mundo, las cosas paganas. Hay que servir a ese Dios poderoso que nos quiere ayudar, que nos quiere bendecir. Y cuando Él lo haga, traiga esa bendición a nuestras vidas, hay que seguir manteniendo aún más la humildad, el reconocimiento. Hay que darle la gloria a Dios. Hay que decir que Él es el que hace las cosas y que por su gracia, solo por su gracia, estamos en este lugar. No es por nuestra fuerza, no es por nuestro intelecto, no es por nada, ningún mérito humano, personal. Es por la misma y pura gracia de Dios, por su misericordia, que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron, sino que nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Poder en el nombre de Jesús. Señor, mira este pueblo, bendice este pueblo, bendice nuestras vidas. Señor, ayúdanos. Señor, si hay algún atisbo de orgullo, de prepotencia, de maldad, de impiedad, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Renunciamos a eso en tu nombre, Señor. Trae espíritu de humildad, de santidad, de consagración, de obediencia a nuestras vidas, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Señor.